¿Qué sabemos de verdad sobre la última cena? Vamos a hacer una cosa. Aparquemos por un momento el debate teológico y centrémonos en lo que nos dice la historia. ¿Qué podemos saber sobre este momento tan decisivo si nos atenemos solo a las fuentes más antiguas que conservamos? Estas palabras, bueno, seguro que les suenan a todo el mundo. Forman parte de la historia que conocemos, la que da origen a uno de los rituales más importantes del cristianismo, la Eucaristía. Son las palabras que, según la tradición, pronunció Jesús la noche antes de ser traicionado. O al menos eso es lo que siempre se ha contado. Y aquí, justo aquí, es donde empieza nuestra investigación. Porque la pregunta clave es esa. ¿Podemos de verdad rastrear estas palabras hasta el Jesús de la historia? Para intentar responder, no podemos empezar por los evangelios, no. Tenemos que ir a un testigo que es todavía más antiguo. Nuestro primer testigo, el primer testimonio escrito que tenemos sobre la última cena, no está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Proviene del apóstol Pablo. Y este detalle, que puede parecer pequeño, es absolutamente fundamental para entender cómo se fue construyendo toda la historia. Echemos un vistazo a esta línea temporal. Pablo escribe sus cartas en la década de los 50, unos 20 años antes de que se escribiera el primer evangelio, el de Marcos. Esto significa que su relato es, de lejos, el más cercano en el tiempo a los hechos. Pero lo interesante no es solo eso, sino lo que cuenta y, sobre todo, cómo dice que se enteró. Ahí está la clave de todo. La frase clave, el quid de la cuestión, es esta. Recibí del Señor. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Quiere decir que se lo contaron otros discípulos, que forma parte de una cadena de transmisión oral? ¿O significa algo completamente distinto? Pues esta simple frase divide a los especialistas. La postura más tradicional defiende que Pablo simplemente está pasando una historia que a él le contaron. Sin embargo, la investigación histórica más crítica se inclina por otra posibilidad, que Pablo recibiera estas palabras directamente en una revelación, en una visión mística del Cristo ya resucitado. Y hay dos razones de mucho peso que apoyan la teoría de la visión. La primera es el tabú de la sangre. Para un judío del siglo I, la idea de beber sangre, aunque fuera de forma simbólica, era algo impensable, casi una abominación. Es muy difícil que algo así saliera del Jesús histórico. Y la segunda razón es el propio Pablo, que en otras cartas afirma que su mensaje no lo recibió de ningún hombre sino por revelación de Jesucristo. Esto coloca las palabras de la cena en el mismo plano que sus otras experiencias místicas. Vale, si el relato más antiguo que tenemos parece venir de una visión de Pablo, ¿qué nos dicen entonces los evangelios, que se escribieron décadas más tarde? Pues para empezar, nos presentan relatos que no solo son diferentes entre sí, sino que son, en el fondo, contradictorios. Fijémonos un momento en estas diferencias. Para Marcos, la última cena es, sin duda, una cena de Pascua judía. Para Juan, en cambio, ocurre explícitamente antes de la Pascua. En Marcos, el momento central son las palabras sobre el pan y el vino, que de hecho recuerdan mucho a las de Pablo. En Juan, esas palabras ni siquiera aparecen. El acto principal es otro, el lavatorio de los pies. Esto no son pequeños detalles. Estamos hablando de dos eventos distintos con mensajes teológicos totalmente opuestos. ¿Y por qué estas diferencias tan grandes? Pues porque ni Marcos ni Juan estaban escribiendo un reportaje histórico. Cada uno ajustó la cronología para que encajara con su propio mensaje. Marcos quería dar un nuevo significado a la Pascua. Juan, por su parte, quería presentar a Jesús muriendo en la cruz justo en el momento en que se sacrificaban los corderos de Pascua en el templo. Así que lo crucial es que no podemos fiarnos de ninguna de las dos cronologías como un dato histórico exacto. Entonces, si las palabras sobre el pan y el vino vienen de una visión de Pablo y las cronologías de los evangelios responden a intereses teológicos, ¿qué nos queda del evento histórico original? Bueno, pues aquí es donde entra la teoría que hoy por hoy es la más aceptada entre los investigadores independientes. El consenso actual viene a decir tres cosas. 1. Que la cena probablemente no fue una cena de Pascua. 2. Que las famosas palabras eucarísticas no las dijo el Jesús histórico, sino que vienen de Pablo. Y 3. Que lo que ocurrió de verdad fue una cena de despedida. Jesús, presintiendo que su muerte estaba cerca, habría organizado una última comida para despedirse. Suena bastante razonable, ¿verdad? Pues tiene un problema de fondo. Pensemos en esto desde un punto de vista puramente humano. Uno se despide cuando hay una certeza, no una simple posibilidad. Nadie monta una fiesta de despedida porque a lo mejor le toca la lotería y se muda, o porque quizás una operación salga mal. Uno se despide cuando ya tiene el billete de avión comprado o el diagnóstico es definitivo. Y la prueba clave la tenemos en la reacción de los discípulos. Si Jesús de verdad se hubiera despedido de ellos, anticipando su muerte, tendrían que haber estado, como mínimo, preparados. Pero lo que nos cuentan los evangelios es todo lo contrario.
una huida en desbandada, una conmoción total, el hundimiento de todas sus esperanzas. Su reacción es la de gente a la que una tragedia les pilla completamente por sorpresa. Entonces, si no fue la institución de la Eucaristía y la idea de una cena de despedida no encaja bien con la reacción de los discípulos, ¿qué ocurrió? Pues hay otra manera de verlo, una hipótesis que podríamos llamar estratigráfica, como si la historia se hubiera ido construyendo por capas, una encima de otra. Vamos a ver cómo se construye esto capa por capa. La primera, el núcleo histórico. Sería simplemente un último encuentro, una comida normal y corriente. Después de la crucifixión, una tragedia inesperada, los que estuvieron allí empiezan a reinterpretar ese último momento. Esa es la segunda capa. Claro, fue una despedida. Él ya sabía lo que iba a pasar. Años más tarde, Pablo, con su visión, añade una tercera capa, la de las palabras sobre el pan y el vino. Y finalmente, la tradición de la Iglesia, con el paso de los siglos, formaliza todo esto en un ritual, en un sacramento. Esa es la cuarta capa. Así que, bajo esta perspectiva, la Última Cena no sería tanto una foto fija de un momento histórico, sino más bien una película. Una historia que fue creciendo, que se fue transformando con el tiempo a través de esas sucesivas capas de reinterpretación. Cada capa añadía un nuevo significado para ayudar a una comunidad a procesar una tragedia y a encontrar esperanza. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Si una historia tan fundamental como esta parece ser el resultado de un largo proceso de evolución, ¿cuántas otras historias que consideramos hechos puros y duros no serán en realidad una mezcla compleja entre un evento original y las interpretaciones que se hicieron después?